Grabar. Ok. Entonces, pues vamos a continuar. Quedamos con la aplicación de la primera ley, ¿no? Hicimos ya un problemita, creo. Vamos a ver. Este no. Este sí. Ok. Bueno, nos quedamos aquí cuando definimos los calores específicos, ¿no? Que vimos que tenemos ecuaciones para calcular el calor, que a volumen constante sabemos que es igual al cambio de energía interna solamente, porque el trabajo de frontera no existe. Y por lo tanto, el cambio de energía interna es igual al calor y eso es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio de temperatura. Eso cuando no necesitamos calcular el calor o la energía interna a volumen constante y de alguna forma no lo podemos hacer con la ecuación de la primera ley. Eso sucede sobre todo cuando no tenemos tablas termodinámicas. Si tenemos tablas termodinámicas es muy fácil usar la primera ley, porque me voy a la tabla de vapor de agua y leo las condiciones y sustituyo en la ecuación. Pero si es un gas como el argón, que no hay tablas termodinámicas, y quiero calcular el calor absorbido o cedido, si tengo la CP del argón y la temperatura de los dos procesos, puedo calcular ese calor. Y si el recipiente es a volumen constante, entonces ese calor es igual al cambio de energía interna, porque el trabajo no existe. Entonces, definimos eso y definimos la ecuación de la primera ley, ¿no? Que la vimos por aquí. Simplemente es el cambio de energía interna para un sistema cerrado es igual al calor menos el trabajo de frontera. Y ya con eso podíamos resolver un pequeño problemita que es aquí. Entonces, no sé si ya lo anotaron. Si no, vayan escribiendo y voy a irme al pizarrón para resolverlo en el pizarrón. En forma más detallada, ¿no? Porque aquí se va directamente a los resultados y luego confunde de dónde salió el dato, ¿no? Pizarrón. Pizarrón. Poniéndolo aquí. El regalo de mi mamá supuestamente llega hoy. Supuestamente. El horno. No, según esto iba a llegar el sábado. Y me llegó una notificación que ya llega hoy el transcurso del día. Qué rápido. Sí. $3.7, 25 gramos, 300 kilopascales, vapor saturado, .2, 120, 5 minutos. Ok. Muy bien. Muy bien.
Voy a abrir mis tablas termodinámicas, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Ya lo notaron? Ya casi. Casi, nomás déjenme abro. Bueno, bueno. Bueno, terminen de anotar y ahorita abro las tablas en lo que estamos resolviendo para tomar de ahí los datos, ¿no? Comentábamos que este problema es un sistema cerrado y lo podemos resolver como un sistema cerrado en donde los cálculos son a partir de la energía interna. Pero eso no es necesariamente que sea forzosamente así, ¿no? Es el camino más largo. Y también lo podemos resolver considerando la segunda propiedad, que es la entalpía, que comentábamos que la entalpía es la suma de dos propiedades, la energía interna y el trabajo de frontera. Y es meter dentro de un valor termodinámico algo que siempre va a estar presente y que estarlo calculando, pues suele ser ocioso, suele ser laborioso y realmente pues no sería tan necesario calcularlo, pues ya está ahí presente. Hay que considerar lo que está presente y ya no lo calculamos. Entonces vamos a plantearlo de las dos formas para entender el por qué se inventa el concepto de entalpía, porque la entalpía, la energía interna, pues es una energía que tiene una sustancia porque existe, ¿no? O sea, no lo inventamos, lo definimos. Pero la entalpía sí es una invención humana. Es algo que el ser humano dijo, voy a considerar el trabajo de frontera dentro de algo para no estarlo calculando cada vez que tengo que hacer un cálculo en un sistema cerrado, porque ya está ahí. Lo voy a considerar que ya existe ahí y ya no lo voy a calcular. Está presente. Entonces la entalpía sí es una invención humana, ¿no? Mientras que la energía interna está definida solamente. La energía interna, pues ahí está. No podemos inventarla, ¿no? De hecho, pues existe porque las sustancias existen. Entonces, nos vamos a ir al pizarrón para plantear el problema. Este es nuestro primer problema de energía, ¿no? No me deja ponerlo. Es el Spotlight. ¿Por qué razón? Para picarle ahí algo. Seguridad. Permitir a los demás participantes compartir pantalla. Es donde dice destacar para todos, claro. Es Ya que lo entiendo. tienes en español ahora, yo creo. Es que La actualizaste. Actualicé el Zoom, sí, Sí, correcto. la actualizaste. Muy bien. Ahí tenemos entonces el problema. Ok, nos dice que es vapor de agua saturado. Nos da la presión, 300 kilopascales. Y nos dice que una resistencia eléctrica conectada a un voltaje de 120 voltios proporciona un flujo eléctrico de 0.2 amperes y dura conectado 5 minutos. ¿Ok? Esto, la resistencia hace un trabajo eléctrico, ¿ok? Así se denomina, trabajo eléctrico, voy a poner WE, y el trabajo eléctrico se calcula por una ecuación que es voltaje por amperaje por tiempo. Y ¿qué unidades va a tener? Va a tener unidades de joules.
o sea, volts por ampere por segundo, donde el tiempo va a estar en segundos. Recuerden que el segundo es la unidad fundamental para el sistema internacional. Nos va a entregar unidades de joules y se denomina trabajo eléctrico, es el que está haciendo. La resistencia hace un trabajo sobre el fluido y le proporciona calor, ¿no? Y después dice que se pierden 3.7 kilojoules a través de las fronteras de mi sistema o de las paredes del recipiente. Y nos pide calcular la temperatura final. ¿A qué temperatura se encuentra? ¿Sí? No nos pide la temperatura inicial, pero la podemos leer en una tabla termodinámica. Si nos dijera qué temperatura inicial tiene el fluido, pues es la temperatura de saturación, como está como vapor saturado. Siempre hay una temperatura de saturación aquí. Que esa temperatura la podríamos saber, pero no nos la preguntan. Y para lo que nos está pidiendo, no la necesitamos, ¿no? Entonces lo podemos resolver. Tenemos una ecuación de la primera ley para un sistema cerrado que nos dice la ecuación que delta U es igual a Q menos W menos el trabajo de frontera. ¿Sí? Entonces tenemos condiciones iniciales y condiciones finales. Cuando, volviendo al diagrama este, que está más completo que el que está en el libro, cuando el vapor está saturado y se calienta porque absorbe trabajo a través de la resistencia, forzosamente se va a desplazar hacia allá, hacia vapor sobrecalentado. Porque aquí hay que preguntarnos, ¿no? ¿En qué condiciones queda el fluido al final del proceso? Pues si ya está como vapor saturado, cualquier cantidad de energía que absorba lo va a mandar como vapor sobrecalentado. Por lo tanto, el estado final de mi gas es vapor sobrecalentado. ¿Ok? Y lo estoy poniendo acá. Aquí absorbe calor y se sobrecalienta a presión constante. Recuerden que este cambia su volumen. Por lo tanto, hay un volumen de gas saturado y hay un volumen de vapor sobrecalentado. Le voy a poner volumen 2. Chequen que no hemos resuelto nada todavía, ¿no? Estamos planteando el problema, definiendo bien las condiciones iniciales y finales. Al inicio es vapor saturado por definición del problema, a una presión de 300 kilopascales. Absorbe calor a través de la resistencia que hace un trabajo eléctrico y forzosamente el vapor se tiene que sobrecalentar. Y por lo tanto lo voy a graficar a la misma presión, en la línea de presión, en la zona de vapor sobrecalentado. Ahí el volumen del gas es diferente, ¿sí? Porque se está expandiendo más, se calentó, sigue expandiéndose, ¿no? Y el volumen inicial es el volumen del gas saturado, ese es el volumen 1. Entonces tenemos nuestra ecuación, ya que está definido el estado inicial y estado final, que nos dice que el cambio de energía interna en el gas es igual al calor menos el trabajo de frontera. Entonces, hay que tener cuidado aquí. Este trabajo no es este trabajo, ¿no? Este es el trabajo eléctrico. Ese es un trabajo extra, es un trabajo externo que se hace sobre el fluido. Y no es este. Este es el trabajo de expansión que siempre existe en un gas cuando el volumen cambia. Siempre existe ese, ya sea por expansión o compresión. Por lo tanto, considerando el trabajo externo, considerando W, chequen que el trabajo W se proporciona a mi sistema. Delta U va a ser igual a Q menos W más WE. Estoy incluyendo el trabajo externo a la ecuación de la primera ley, porque está presente. No debería de estar ahí, ¿no? O sea, no forma parte del gas, ni es algo que el gas tenga. Es un trabajo externo que se está haciendo. Por lo tanto, lo sumo a mi ecuación. Estoy entregando calor, trabajo en forma de calor, por lo tanto debe de ser positivo.
más W. Entonces, eso me da mi ecuación final de la primera ley para calcular. ¿Sí? ¿Pero qué me está pidiendo? No me está pidiendo la energía interna. Ni digo, ubicando la ecuación, ¿verdad? A ver qué tan útil es o qué voy a hacer con ella. Calculo la energía interna. Ahí como está delta U, pues no me está pidiendo. Calculo el calor. No, porque el calor me lo está dando, es un dato de entrada. De hecho, el calor vale menos 3.7 kilojoules. Es un dato que vamos a sustituir solamente. Y recuerden, como el calor se pierde, va a ser negativo, menos 3.7 kilojoules. Menos el trabajo de frontera. Fíjense, el trabajo de frontera siempre existe, siempre está presente. Aplicando la ecuación como está, lo tengo que calcular. ¿Cómo calculo el trabajo de frontera? P por cambio de volumen. Tengo que irme a la tabla periódica, a la tabla de propiedades de agua, buscar el volumen del gas como vapor saturado, y luego irme a la tabla de vapor sobrecalentado y buscar el volumen 2 a una presión de 300. Y tengo que ver con qué otro dato lo leo, porque nada más conozco la presión como vapor sobrecalentado, no conozco la temperatura a la cual termina el gas. Pero supongamos que puedo estimar la temperatura final, que es realmente lo que me está pidiendo, y me voy a una tabla y leo el vapor, el volumen del vapor sobrecalentado para calcular el trabajo de frontera y restarlo. Ahí está, hay que calcularlo, hacer toda esa chamba. Y luego le voy a sumar, voy a calcular el trabajo eléctrico multiplicando todo ahí con el tiempo en segundos, y ya tengo el tiempo, ya tengo el trabajo externo. ¿Y dónde está la temperatura final, verdad? ¿Cómo calculo la temperatura final? Entonces vamos a establecer el proceso. Siempre que un problema de termodinámica nos pida la temperatura no está en ninguna ecuación de la primera ley. La temperatura es un indicador por definición. Cuando vimos temperatura, la ley cero de la termodinámica, y hicimos conversiones de temperatura y todo ese rollo ahí. Definimos la temperatura como un indicador de la energía que tiene una sustancia. Es la forma en que medimos, en forma indirecta, qué tanto se calienta, es decir, qué tanta energía absorbe una sustancia, o qué tanto se enfría, qué tanta energía pierde una sustancia. Es un indicador. Por lo tanto, la temperatura depende de la energía que tenga la sustancia. Entonces, si eso es así, siempre que pida la temperatura, que se calcule la temperatura, siempre que se calcule la temperatura, depende de la energía. La que sea, puede ser entalpía, puede ser energía interna. Por lo tanto, la temperatura final está en función de la energía interna final. U2. ¿Ok? Quiere decir que... ¿Sí le bajas un poquito ahí? Sí. Nomás hazte para que no se... Ándale hasta ahí. Para que no me quede tan oscuro. Quiere decir que la temperatura 2 depende... Dice, la temperatura 2 está en función de la energía interna 2. ¿Eso qué significa? Que si quiero conocer la temperatura, necesito encontrar la energía interna. Y con la energía interna me voy a la tabla de propiedades y leo la temperatura que tiene a ese valor de energía interna. Eso es lo que tendríamos que hacer para resolver el problema. Con la ecuación de la primera ley en función de la energía interna, así como está escrita la ecuación. Delta U es igual a Q menos W. ¿Sí? Entonces, si nos vamos por este camino, ya está planteado ahí lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar de la ecuación. Voy a ponerlo aquí para que quede más claro. Por lo cual, U2 es lo que quiero calcular para poder leer la temperatura 2. La masa por U2 menos U1
Estoy desarrollando este cambio de energía interna, ¿no? Es U2 menos U1, y ya sabemos que es multiplicado por la masa. Es igual a Q menos P por V2, volumen 2 menos volumen 1, más WE. Hasta ahí va mi ecuación. De aquí tendría que despejar U2. U1 lo puedo conocer, sí, porque conozco que es vapor saturado a 300 kilopascales. Puedo leer en una tabla U1. Este dato lo puedo leer fácilmente en una tabla, a las condiciones iniciales. La masa la tengo, creo que son 25 gramos, ¿no? Sí, profe. El calor lo tengo, es menos 3.7. La presión la tengo, es 300 kilopascales. El volumen 2, este no lo tengo. El volumen 1 sí, porque puedo leer el volumen como vapor de agua saturado a 300 kilopascales, leo el volumen que tiene ahí, y este sí lo tengo. Y tengo tengo el trabajo eléctrico también. De ahí despejo este dato, y este dato me voy a una tabla termodinámica y leo la temperatura, ¿sí? Aquí el problema es determinar el volumen 2. ¿Por qué? Porque este volumen 2 tiene hacia acá, tiene una temperatura que no es la temperatura de saturación, es la temperatura que ando buscando. Precisamente lo que me está pidiendo el problema, la temperatura 2, que es esta. Entonces, como que ahí ya nos enredamos con eso, ¿no? Porque, o sea, decimos, ¿cómo voy a buscar el volumen 2 si lo tengo que leer con la temperatura y lo que no tengo es la temperatura? Porque como vapor sobrecalentado, ¿qué sí conozco nada más? Conozco la presión que tiene como vapor sobrecalentado. Es lo único que conozco. No conozco más. ¿Okay? Entonces, por ese lado se nos complica. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos razonar el hecho de que el trabajo de frontera, que es el que tendría que calcular con el volumen 2, es una propiedad que siempre está presente y que si ya está presente lo puedo meter dentro de la entalpía y ya no necesito calcularlo. Y en lugar de calcularlo, en la tabla, en lugar de leer energías internas, leo entalpías, porque las entalpías, recuerden que les comenté en la clase pasada, que el valor de la entalpía ustedes pueden ver que se calcula muy fácilmente en la tabla termodinámica. Le sumas la energía interna que está a un ladito y luego multiplicas la presión y la presión por el volumen que están en las primeras dos columnas, presión-volumen, lo multiplicas eso y se lo sumas a la energía interna y es el valor que viene graficado o que viene tabulado como entalpía. Es la suma de dos propiedades. El trabajo de frontera, que es P por B, más la energía interna. Si no, chequen sus tablas termodinámicas y hagan ese ensayo. Se van a dar cuenta que si la tabla no trajera entalpías, la podemos estimar nosotros, multiplicando P por B y sumándole la energía interna. Vamos a hacer lo mismo aquí, ¿por qué? Porque el volumen 2 también está en función de la temperatura y no lo puedo calcular. Entonces, como no podemos calcular este dato, vamos a hacer uso de esa propiedad que se llama entalpía. En función de la entalpía, que sabemos que es H, entalpía es igual, en esta ecuación, vamos a hacer esto. Delta U es igual a Q menos W. Sumando este con este queda delta U más W, lo paso del otro lado sumando, es igual a Q. ¿Ok? Fíjense que lo pasé para acá sumando. Y esto es entalpía. Delta H es igual a Q. Entonces, chequen lo que hicimos ahí. Pasamos sumando el trabajo de frontera, que es el que me cuesta, el que no puedo determinar en mi ecuación con energías internas. Y lo paso sumando a la energía interna, por definición de lo que es la entalpía, es la suma de dos propiedades. Entonces nos queda que delta H, el cambio de entalpía, es igual al calor. ¿Ok? Fíjense que lo escondimos el trabajo de frontera.
sumándolo a la energía interna. ¿Por qué? Porque siempre está presente ese trabajo de frontera, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo calculo? Si lo puedo meter en la entalpía. Y como ya tengo valores de entalpía en las tablas termodinámicas, en lugar de leer la energía interna 1, voy a leer la energía interna 2. Perdón, la entalpía 1, ¿no? Y ya me quedaría como incógnita la entalpía 2. Entonces, si ya hicimos este cambio aquí, ¿qué nos falta sumarle a esta ecuación? El trabajo externo, así como se lo sumamos a la ecuación de energía interna, se lo vamos a sumar aquí, más W. Y ya nos queda una ecuación similar a la que teníamos antes, pero chequen que tiene menos términos. Ya no está el trabajo de frontera, ni está el concepto de energía interna. Ahora está el concepto de cambio de entalpía. Y ese cambio de entalpía es igual a Q, más nuevamente le sumamos ese trabajo eléctrico W. Nos queda una ecuación más simple. Y chequen que esa ecuación, como ya no está en función del trabajo de frontera, pues ya no me preocupo por tener que estimar ese volumen 2. Simplemente lo voy a manejar como entalpía. Entonces, por lo tanto, igual que aquí, que hacíamos el de esto, quiere decir que en esta ecuación la temperatura 2 va a estar en función de la entalpía 2. Y cambio mi relación, ¿verdad? Antes decíamos, necesito encontrar la energía interna 2, es decir, cuánta energía tiene en el estado 2 para leer la temperatura. Y ahora lo que necesito encontrar es la entalpía 2 para leer la temperatura. Ya no la energía interna 2, sino la entalpía 2. O sea, nos vuelve a quedar el mismo razonamiento, ¿no? Entonces, ya podemos... Voy a borrar esto de acá arriba. Hasta aquí. Todo lo que fue el análisis de la energía interna. Entonces ya podemos trabajar con esta ecuación. Por lo tanto, la masa H2 menos H1 es igual a Q más W. H2 va a ser igual a Q más W entre la masa más H1. ¿Ok? Despejamos la H2, que es lo que nos interesa conocer. Y nos queda que Q más W entre la masa más H1. Ese sería el despeje. Por lo tanto, necesitamos ya sustituir. Tengo Q, si lo tengo el trabajo de eléctrico, no, pero lo voy a calcular con esta ecuación. Trabajo eléctrico es igual a 120 volts por el ampere, 0.2 ampere, por 300 segundos. ¿Ok? Recuerden que es watt, donde el tiempo está en segundo. Y esto nos da 7200 joules. Que es igual a 7.2 kilojoules. Recuerden que todas las unidades termodinámicas están en kilojoules. Las propiedades termodinámicas en la tabla, por eso lo ponemos en kilojoules. Entonces ya podemos sustituir todos nuestros datos. Nos falta leer la entalpía 1, ¿no? La entalpía 1 que tiene aquí en el estado inicial de tabla, la puedo leer. La entalpía 1 a una presión de 300 kilopascales. Vapor saturado. ¿Cuánto es? 2724.9. 2724.9 kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Entonces, sustituimos ya todos nuestros datos. Chequen que ya no tuvimos que calcular el trabajo de frontera. El trabajo de frontera ya está implícito dentro de la entalpía, porque como siempre está presente, no es necesario calcular. Entonces, sustituyendo
marcador? No, es un tapón. Perdón, se me va a secar el marcador. Increíble, güey. Si quisiera que se escondiera ahí, no se esconde. Digo que se secan de volar. Ok, entonces sustituimos. H2 va a ser igual a Q menos 3.7 kilojoule más 7.2 kilojoule entre la masa 0.025 kilogramos más 2724.9 kilojoule por kilogramo. Y eso nos va a dar una entalpía. Sabemos inmediatamente la ecuación nos dice que es una entalpía más grande, porque le estamos sumando, es una sumatoria del trabajo, del calor. Y no le puse negativo al 3.7. No se nota. No le puse. O sea, viene el 3 aquí. 3. Es menos 3.7, ¿sí? Recuerden que está saliendo el calor. ¿Y eso cuánto da? 2864.9 2864.9. o 2865, ¿no? Correcto. Kilojoule por kilogramo. Entonces, chequen, siempre que pida temperatura, un problema de termodinámica, siempre que pida temperatura, tenemos que calcular la energía. La energía final o la energía inicial, lo que sea, a la cual siempre está presente la temperatura. Entonces, por lo tanto, puedo ya leer la temperatura en una tabla termodinámica. Vamos a leer T2. ¿En qué estado está el gas en T2? Vapor sobrecalentado a una presión de 300 kilopascales y una entalpía de 2865. Entonces nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, al cuadrito de 300 kilopascales o de 0.3 megapascales, algo así va a decir ahí. Y buscamos la entalpía de 2865. Si no es un dato exacto, tendremos que interpolar. Entonces voy a abrir esa para ver cómo da ahí. Bla, 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 bla. Profe, creo que la encontré, son 200 grados centígrados. 200 grados centígrados. ¿Cuál es el valor que estamos leyendo de la entalpía? 2866 o algo así, ¿va? Ah, sí, correcto, aquí está. Y ya la vi, son 200 grados centígrados, ¿sí? Ok. Entonces son 200 grados centígrados. Y listo. Eso es. Entonces,
hay que entender el concepto de entalpía, ¿no? Realmente ya cuando hacemos el uso de la primera ley, es más útil utilizar el concepto de entalpía que irnos directamente con la energía interna. Hay problemas muy simples, ¿sí? Por ahí se van a presentar muchos, ¿no? En sistemas cerrados donde con la energía interna podemos calcular, no hay problema. Pide el calor, nos pide el trabajo de frontera, pero ya en un problemita ya de un proceso más complejo, es mejor utilizar la energía interna, perdón, la entalpía, y no calcular. Como no nos pide el trabajo de frontera en este problema, eso ya lo hicimos, pues ya calculamos trabajos de frontera, para conocer ese trabajo y saber que siempre está presente cuando se comprime o se expande un fluido, y que sabemos bien que la energía que consume en eso, o absorbe o pierde, no podemos quitársela al proceso. O sea, no podemos decir, voy a aprovechar esos 300 kilojoules de expansión para hacer otro trabajo diferente, que es lo que yo ando buscando. Hasta ahorita todavía no hemos llegado a trabajo termodinámico. Recuerden que es el objetivo de la termodinámica, que el fluido haga un trabajo extra y que ese trabajo extra lo pueda yo meter en una máquina y que esa máquina haga un trabajo y no lo haga la gente. Hasta ahorita hemos metido el concepto de trabajo, pero únicamente el trabajo de frontera. Y ese no lo podemos quitar, no se lo podemos reducir al proceso, porque entonces cambiarían las condiciones de mi proceso, ya no se expandería hasta donde el gas puede expandirse o se contraería. Por eso lo escondemos, lo metemos en la entalpía para que ande ahí, si está considerado, no quiere decir que no esté considerado. Si está considerado, recuerden que la misma tabla me lo dice, si multiplico presión por volumen y se lo sumo a la energía interna, me da el valor de la entalpía. Quiere decir que sí está considerado. Por eso cambia el valor de la energía interna y de la entalpía, ¿no? Porque está considerado el trabajo de frontera. Y como no me lo está pidiendo, pues ahí lo metemos, ¿no? Que trabaje adentro de la entalpía. Entonces, por eso es mucho más común, ya problemas termodinámicos que vamos a hacer más para adelante, vamos a usar pura entalpía, ¿no? Pura entalpía. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre este problemita. Sí, Profe, yo tengo una duda. ¿Qué a ver, dime. utilizó para, puede volver a repetir qué utilizó para sacar la temperatura 2? Utilizamos las propiedades finales. En el estado 2, la presión es de 300 kilopascales porque es a presión constante. Y también en ese punto sabemos que es vapor sobrecalentado. Eso me dice qué tablas voy a usar. Pero necesito otro dato para leer un punto en cualquier parte, ¿no? Y siempre necesito cuando menos 2 datos. Lo hacemos con la entalpía que calculamos, la entalpía final que tiene el fluido. Entonces ya puedo leer la temperatura. Me voy a la tabla de presión de vapor sobrecalentado de 300 kilopascales, que es de 0.3 megapascales. Y ahí tengo una columna de temperatura y tengo una columna de entalpía. Entonces ahí busco la entalpía que me dio el problema. Es la energía que tiene al final el gas cuando se calentó. Y ya con eso pues ya ubico dónde está la temperatura. Entonces lo leemos con la entalpía final y la presión final, que sabemos que no cambia, es constante, ¿no? ¿Y dónde? ¿Y en qué tabla? Ah, en la de vapor sobrecalentado, porque eso también ya lo definimos desde un principio. Como está como vapor saturado, cualquier energía que absorba de más lo va a convertir en vapor sobrecalentado. Entonces, ya con eso leemos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, voy a salirme de aquí. Ahora dice eliminar destacado. Antes Sí. decía no sé terror. Es que me lo puso en español, es cierto. Mejor. Aquí. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien que haya llegado después de? No, ¿verdad? Sí, somos 22. Ah, caramba, estamos todos. Bueno, falta una persona. Beltrán Zamora. Yo estoy de acuerdo. Ah, está cierto. Ahí está, no, está bien. Perfecto. Son dos entonces. Ok, jóvenes. Sí. Entonces,
Mañana vamos a seguir trabajando con otros ejemplos de energía. Tenemos que hacer varios ejemplos. Este ejemplo nos da, ¿qué información nos da en sí este ejemplo? Que para calcular la temperatura de cualquier gas, siempre necesito conocer la energía. Entonces, la temperatura no la puedo calcular, pues no tengo una ecuación que me diga temperatura 2 es igual a esto. Tengo una ecuación de energías, que puede ser con energía interna, o puede ser la otra ecuación que ya tenemos, que es la de entalpía. El cambio de entalpía es igual al calor, y ahí ya le podemos sumar cualquier otro trabajo termodinámico que se efectúe sobre el gas, como en este caso que es un trabajo eléctrico. Y si no hay un trabajo externo, la ecuación nos queda simplemente el cambio de entalpía es igual al calor. Y en función de la energía interna, el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo de frontera. Pero entonces siempre tendremos que calcular una entalpía o una energía para poder determinar la temperatura del fluido. ¿Ok? Eso es lo que nos deja este problema. Siempre será así, ¿no? En cualquier otro problema que les diga, calcule la temperatura, ya sabemos que lo que tenemos que estimar es la energía. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a hacer otros problemitas tipo así que nos dan información en forma general para resolver otros problemas. Y la otra semana vamos a hacer la evaluación de esta unidad de competencia. Y recuerden que nos quedan 2 semanas ya nomás de clase, nos quedan 15 días. Entonces, ¿qué día de la otra semana evaluamos esta unidad de competencia? Van a decir el viernes. El viernes van a decir, ¿no? El viernes. Pues Profe, el examen de la próxima semana ya sería el último. no, nos va a quedar ver un pequeño, pero esa última evaluación del último tema, se los voy a dejar como una actividad, que es la definición a mí me interesa más que nada la primera ley más que la segunda, porque la segunda pues la vamos a ver más para adelante en otras materias, la vamos a aplicar nuevamente. La segunda ley es muy simple porque nos dice que la energía siempre fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Entonces, simplemente consideramos esa definición y la metemos dentro de la ecuación de la primera ley y ya quedó. Entonces, dentro de la primera ley nos falta ver sistemas abiertos, que es lo que estaríamos viendo, yo creo, la última semana. Veríamos. No me gusta evaluar sistemas abiertos y sistemas cerrados en el mismo examen, pues, aunque así viene en el programa. Es demasiada información, pues, o sea, sistemas abiertos y sistemas cerrados, es demasiada información. Entonces vamos a evaluar la primera ley con sistemas cerrados y en la última semana vemos problemas de sistemas abiertos y ahí ya lo hacemos. Hacemos la última evaluación. Y ya la de la segunda ley de la termodinámica ya les dejo una actividad para los días finales del curso, ¿no? Y ya con eso concluimos termodinámica. ¿Ok? Entonces, el viernes de la otra semana hacemos este examen. Sí, profe. Sí, para fijar aquí mi calendario de evaluaciones. Termodinámica de grupo 1 es viernes 20 de noviembre, ¿no? Ya casi terminamos el 27. Muy bien, viernes 20 de noviembre. Y vamos a evaluar hasta sistemas cerrados, ¿no? Ok, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Cuídense.